Esta es una entrevista con Elba Navarro para el proyecto Latino Voices of the Valley para la Universidad Estatal de Youngstown. La entrevista es el 28 de febrero de 2019 en Youngstown Historical Center of Industry and Labor. Me llamo Bria Tinsley. Hola Elba, ¿cómo está? Muy bien, ¿y tú? Bien, gracias. ¿Dónde nació? Yo nací en Juana Díaz, Puerto Rico, ¿A qué edad vino a los Estados Unidos? y vine a los Estados Unidos a los 3 años. A los 3 años, wow. ¿Por qué decidió venir su familia a los Estados Unidos? Bueno, mi padre murió y yo tenía 9 meses de nacida y había una hermana, Alicia tenía 12, Hilda 5 y yo la bebé. Entonces mi mamá estuvo soltera, viuda 3 años, a los 3 años se casó y mi padrastro decidió venirse a los Estados Unidos y se vino a Lorain, Ohio. Ahí conoció amigos y alguien dijo que en Campbell, Ohio, estaba cogiendo trabajadores y se vinieron en el 1947. Y entonces nos mandó a buscar a nosotros en el 1948 y ya mi mamá tenía a la bebé de 9 meses. ¿Y por qué decidió venir su padrastro a los Estados A Unidos? trabajar en Camel, porque del acero, era una compañía de hacer acero y estaban cogiendo gente para trabajar. Describa su niñez. Nosotros hablamos mucho, mis amistades, primos, de cuando nos criábamos. Era una niñez bien buena. Yo fui a la escuela, yo no sabía inglés cuando fui a la escuela. Cuando fui a kindergarten yo no sabía inglés, porque mi mamá, ellos hablaban español en la casa, pero yo fui a kindergarten y aprendí inglés bien rápido. ¿Y se sentía aislada No, en la escuela? ¿Nunca? nunca. Y mi hermanita, la más pequeña, ella también, como uno juega, no como hoy, que los niños están bien mucho en la casa, nosotros jugábamos en la calle, en el vecindario, y hablaba todo el mundo, todos los niños jugábamos, uno hablaba mucho, y aprendí inglés bien rápido. Entonces describa su primer vecindario que vivió. Vivíamos en el South Side. Como te dije, habían casas, muchas casas, y muchos niños, y algunos iban, yo iba a la escuela pública y mis hermanas, algunos iban a la escuela católica o privadas, pero por la tarde todo el mundo jugaba. ¿Y los niños, jugábamos en la calle. ¿Y los niños sabían hablar el inglés? Sí. O el español, perdón. No, nadie, no, nada Ok. más que, te voy a decir nada más que yo y mi hermana, mis hermanas hablábamos el español, los demás hablaban inglés. Okay. Hoy en día, ¿cuándo tienen la oportunidad de usar el español? Oh. Siempre. Mi esposo, él tiene negocio y como hablan todo el día, habla inglés con ellos. Entonces cuando él viene a la casa, pues él tiende a hablar más el inglés, pero hablamos los dos, porque yo hablo español y él le hablo en inglés. Y entonces cuando vamos a la iglesia, voy a la iglesia en Campbell, Ohio, la misa es en español
y hablo español. ¿Mayormente habla español o inglés? Sí, los dos idiomas. Okay. ¿En qué idioma es más fácil de expresarse? Los dos. Okay. ¿Hay situaciones en que prefiera usar un idioma más que el otro? Ya, eso te iba a decir. Una vez estábamos en una reunión y estábamos hablando de orar y alguien dijo, ¿en qué idioma se te hace más fácil orar? Y yo le dije, ¿tú sabes una cosa? Que cuando voy a orar, oro en español. No sé si es por mi mamá, pero... ¿Se identifica más con la cultura puertorriqueña o estadounidense? estadounidense. ¿Por qué? Porque me he criado aquí toda la vida y este pueblo es pequeño. Este pueblo es un pueblo pequeño, no hay tanto latino y eso hablamos a veces, no hay tanto latino y los latinos que habemos aquí, como que todo el mundo está en diferentes partes. ¿Sabe? Quiero decir, no todo el mundo está en Youngstown. ¿Qué tradiciones o celebraciones puertorriqueñas practica aquí? O aquí por la iglesia, lo más que me gusta es que, y yo voy mucho a Puerto Rico, la Nochebuena. Ajá. La Nochebuena es como una tradición tan bonita y mucha gente aquí no se mantiene esa tradición. Y también el Día de Reyes, que lo celebramos en la iglesia con los niños y este año le hicimos una fiestecita a los niños bella. ¿Cómo es diferente Puerto Rico a los Estados Unidos? ¿Usted recuerda? Cuando yo voy a Puerto Rico, Puerto Rico se ven, especialmente hoy en día, Puerto Rico se ven las dos culturas. Uno ve tanto la cultura de los Estados Unidos como tanto la cultura de Puerto Rico. Y las dos son muy bonitas. Lo más que me gusta de Puerto Rico pues es la comida. Porque aquí es un pueblo pequeño también y no conseguimos esa comida a menos que vayas a un sitio a comprarla lejos. Pero en Puerto Rico la comida es tan de todo. Y una cosa que me encanta, y estaba hablando eso antier con alguien de Puerto Rico, que cuando tú entras a un restaurante y tú miras a la gente cuando entras y tú le dices buen provecho, me encanta. Me encanta cuando la gente te dice buen provecho o se van a ir y te miran y le dicen buen provecho. Y otra cosa que me gusta mucho de Puerto Rico es que cuando he ido a Puerto Rico y hay alguien enfermo en el hospital y noté que si en una oficina toda la persona que entra dice buenos días. Y me encanta eso también. Aquí no se ve. Right? Aquí Sí, uno entra en la verdad. oficina y entra calladito y buscas una silla y te sientas. La gente es más cálida, más... Sí. Ajá, entiendo. Sí. Ajá. ¿Cuál es su plato favorito? ¿Cuál es su plato favorito de Puerto Rico? De Puerto Rico, el arroz con gandules, y el lechón y mofongo, No sé qué es el lechón. cerdo. Ok, entiendo. Muchos le dicen cerdo, lechón. Ok. Sí.
cuando era más joven, ¿cómo imaginaba su vida en el futuro? Pues mi vida, lo que yo soñaba siempre eran dos cosas. Una la llegué a lograr y era que yo siempre quería ser maestra, siempre, desde pequeña. Yo siempre quería ser una maestra. Mi hermana más pequeña ya quería ser enfermera, y jugábamos así. Y yo era ser una maestra y ella se sentaba y mis sobrinitos y yo les enseñaba, porque yo siempre quería ser una maestra. Y la otra era, al casarme, algún día casarme y tener hijos, pero eso no se me logró. Pero de maestra sí, fui maestra 30 años. ¿Y por qué quería ser maestra? Porque una era que me encantaban los niños y otra era que yo admiraba tanto a mis maestros y maestras. Yo los admiraba tanto que uno podía estar enfrente de una clase y enseñarle a esos niños y me fascinaba eso. ¿Cómo es diferente su vida hoy a la que imaginaba? A la que yo imaginaba, bueno, no hay niños, pero mi esposo y yo tenemos muchos sobrinos a los que vemos, ayudamos, y esa es una cosa que nunca yo creía, porque los dos eran los pobres, no eran padres que tenían dinero. Mi padre trabajaba y solamente mi mamá no trabajaba, era ama de casa, pero teníamos en la niñez solo que se necesitaba. Y entonces mi esposo ha trabajado tanto y yo, que tenemos tanto para ayudar. Y así mi vida ha sido bien diferente. ¿Cómo define la palabra familia? La familia tiene que ser, y eso hablamos cada vez mi esposo y yo de lo que está pasando hoy, que antes así uno era pobre pero sabía que uno tenía esa familia. Y entonces mi esposo dice que él se crió, él vino a los 14 años de Puerto Rico y él se acuerda de tener a los abuelos por parte de madre, por parte de padre, que los tíos, que las tías, que los primos, una familia bien, bien grande. Y como que todo el mundo se ayudaba. Entonces, hoy en día, no sé, es que la vida es más fuerte y todo el mundo está muy ocupado, tienen que trabajar más, los niños están más envueltos, y como que no es lo mismo. ¿Cómo conoció a su marido? Mi esposo y yo nos conocimos, yo vivía en el South Side of Youngstown y él vivía en el East Side. Y entonces la iglesia católica era en el East Side y mis primas, que somos bien, nos llevamos muy muy bien, y mis amistades vivían en el East Side. So yo iba a la iglesia, me pasaba tiempo con ellas, con mis primas, y tenía una amiga que nos llevábamos muy bien, y cuando yo iba a la misa, pues me quedaba en la casa de ellas o íbamos al cine y veía a mi esposo. Y después de eso,
yo estaba estudiando, en Downtown Youngstown, en la Beauty School. Era una escuela de belleza en el pueblo, y él venía él venía a la corte del pueblo, y entonces entraba a un sitio que se llamaba Strauss's, que vendían comida. Y si yo estaba ahí, pues empezábamos a hablar. Y ahí fue donde empezó todo. Para usted, ¿qué significa la educación? La educación es tan y tan importante. Siempre siempre recuerdo a mi madre, porque ella no tenía educación. Ella era ama de casa y esa era su vida, pero siempre nos decía que si queríamos vivir mejor, tener mejores cosas, y que el futuro era la educación. Entonces, básicamente abre las puertas para las oportunidades. La educación es tan y tan importante y le doy gracias a mi mamá por siempre decirnos eso. ¿Cómo ha contribuido su educación a sus logros o su éxito hoy? La educación me ha ayudado tremendamente a ayudar a los demás. ¿En qué sentido? Y hablarle a los niños de lo importante que es, que de alguna manera u otra uno puede salir de esa pobreza de donde estás, y es con la educación. Cuando yo me encuentro a alguien, un jovencito, jovencita, les hablo de eso. La educación es tan importante, te vas a abrir tantas y tantas las puertas. Y yo trabajaba con los estudiantes de high school, y yo les hablaba de eso. Tú no tienes que quedarte aquí, tú puedes ir a la escuela, tú puedes estudiar, tú puedes ir al ejército, y tú puedes salir de Youngstown. No quiere decir que te tienes que quedar aquí, pero con una educación tú puedes mudarte, tú puedes ir a otro sitio. Y eso noté yo fui a Puerto Rico en enero, y estuve allí 17 días, y me di cuenta de la educación, lo importante que es la educación, y tantas personas que se han graduado del colegio. Sé que usted era maestra antes. ¿Cuál fue su parte favorita de su profesión? Bueno, cuando yo fui a la universidad, estudié el inglés, el español y educación, clases de educación. Cuando terminé, me gradué, me pidieron que el Youngstown Board of Education tenían que abrir un programa bilingüe, porque tenía muchos niños hispanos que necesitaban ayuda. Bueno, pues yo dije, le voy a empezar el programa. Y cuando empecé el programa era yo y otra maestra, y entonces ellos no querían que me fuera, porque yo pensé que yo no quería enseñar niños pequeños. Yo quería high school, la secundaria, y los niños eran de
tercero, cuarto, quinto y sexto, y la otra maestra tenía kindergarten, primero y segundo. Pero la cosa fue que me enamoré de los estudiantes, me encantó. Y ahí según los iba enseñando y me daba esa alegría cuando ellos aprendían el inglés tan rápido, porque yo les enseñaba todo en español y les enseñaba inglés en la hora del inglés. Y era tan bueno cuando ellos empezaban a hablar, ay, ya yo puedo hacer todo en inglés, Missy, ya yo puedo hacer todo en inglés. Y cuando los veo todavía se acuerdan. Yo me acuerdo que usted fue la que me enseñó inglés. Entonces ahí tuve 15 años y entonces decidí, yo siempre quería ser una maestra de español y enseñar español en la high school. So tuve la oportunidad de irme a Cheney High School por 15 años. ¿Y cuántos años enseñó? 30. 30. Defina la palabra comunidad. Comunidad. La comunidad es un grupo de gente juntos que se ayudan, que saben lo que tú necesitas, y si tú necesitas esa ayuda, te ayudan a buscar esa ayuda, y no es de eso que yo estoy bien, allá los demás. Y para mí eso es comunidad, y eso lo veíamos antes, nosotros hablamos de eso, que eso lo veíamos nosotros antes. Todo el mundo vivíamos no ricos, pero ricos en esa forma, que teníamos una casa, la mamá estaba en la casa, se cocinaba en la casa, y los niños estaban siempre contentos, jugábamos en la calle, pero estaba esa comunidad también ayudando. Y si te puedo decir que cuando fui a Puerto Rico ahora, estaba hablando con una señora en un restaurante y era afuera, estábamos afuera, y de momento empezamos a hablar estábamos mirando el paisaje y ella empezó a contarme de la tormenta que pasó en Puerto Rico, de María, y me dice, usted sabe, señora, que nosotros como que necesitábamos esa tormenta, porque ya aquí no era lo mismo, tú no sabías ni quién vivía en tu calle ni al lado de ti, y con eso ella dice, tú veías a la gente buscándote, mira, tengo un poquito de agua, ¿quieres agua? ¿Quieres agua? Ella dice como que volvimos otra vez a ayudarnos, a ser vecinos, me dijo la señora. ¿Cómo ha contribuido a su comunidad? Bueno, yo, como te dije, con mi esposo hemos contribuido tanto y tanto. Lo primero que hicimos fue una organización que se llama OCA, y en el 2001 mi esposo le compró el edificio para la OCA, es una agencia, y eso fue lo primero. Después en el 2001 también empezamos en Youngstown State, becas para hispanos, para ayudar a los estudiantes hispanos. Y de ahí, gracias a Dios, hemos seguido y seguido.
Y hace como 3 años hay una beca para los estudiantes de negocio, porque mi esposo tiene negocio. Hay una beca para ellos. El año pasado se cogieron 10. Este año, la semana pasada, hay 10 más para este año en el otoño. Y hay 10 en lo que se llama STEM, para ver 10 estudiantes. Y con la otra de los navarros, hay 30 becas. Wow. ¿Cómo se describiría? ¿A mí? ¿Sí? No sé, soy una persona bien, creo que soy una persona humilde. Me encanta ayudar a la gente. Diríamos que la gente dice un corazón bueno. Me gusta defender a la gente. Mi mamá me dijo un día, tú debieras haber sido abogada y no maestra. Me encanta, siempre trato de buscar lo bueno de la persona, que es lo que la persona tiene, que lo hace bueno, que lo hace humano. Siempre me gusta buscar eso primero. ¿Cuál es su mayor logro? Mi mayor logro, creo que primero que ser una persona buena, ser una buena esposa. Fui muy buena hija y muy buena hermana, y espero que muchos estudiantes dicen que fui muy buena maestra. ¿Ya? Ya. Ok. ¿Por qué lo considera su mayor logro? ¿Cómo? ¿Por qué? Porque lo considera su mayor logro. Porque yo creo que eso es lo que Dios quiere para uno, siempre ayudar. Y si me casé era para ayudar a mi esposo, porque eso fue lo que vi en mi casa también, con mi mamá y mi padrastro. Y querer seguro a mis hermanas, a sus hijos, y la familia de mi esposo y a la gente. Me encanta ver a la gente bien, y que si necesitan ayuda, que uno debe ayudar. ¿De qué se siente más orgullosa? De que vine de una familia pobre y que pude lograr lo que yo quería. Y que siempre, te digo, desde 5 o 6 años yo quería ser maestra. Siempre yo quiero ser una maestra y ayudarles, enseñar lo que yo sé. Y también que mi hermana más pequeña pudo ser enfermera, y ella logró. Y mi otra hermana era estilista. Por venir de una familia pobre, logramos lo que queríamos. ¿Y qué legado quiere dejar al mundo? Quiero dejarle al mundo el legado de que vine, viví, amé y ayudé. Y bueno, eso es todo. Gracias por su Gracias. tiempo. Gracias Gracias. por contarme sobre
Su experiencia muy interesante. Ok, gracias, Su gracias. entrevista me dio felicidad. Que puede ser lo que tú quieres ser, right? Sí. Eso es lo que yo les decía a los estudiantes y hasta los pequeños cuando empecé, eran tercer grado, que tercero, cuarto, quinto, y yo les decía, tú puedes ser lo que... Y hoy me da, cuando los veo, esa alegría, hay enfermeras, hay maestras, hay policías, secretarias. Y eso es lo lindo. Y con la beca de mi esposo, porque él es el que tiene negocio, eso es lo que él quería, ayudar a la comunidad, que eso es lo que se necesita. En vez de estar peleando y hablando, right? Vamos a ayudar a los estudiantes, que es lo que él dice, ese es el futuro. Bueno, mucho gusto. Okay. Fue un placer. Ojalá que te haya ayudado. Sí, me ayudó bastante, gracias. Bastante. ¿Tú no eres casada? No, No. ¿Tienes novio? no, Muy bien. tengo 20 años. Tiene mucho tiempo. Estoy estudiando por ahora. Estás estudiando. Tienes que estar pendiente a tus estudios, lo que yo digo. Y después todo viene poco a poco todo viene. Yo tuve suerte porque yo me casé a los 19. Pero entonces cuando me parece que fui a la escuela de belleza en el pueblo, lo hice por 4 años, pero no me gusta. Eso no es lo que yo quería. Entonces yo dije, no, eso no es lo que yo quiero hacer, yo quiero ser una maestra. Y entonces vine a la universidad y me encantó. Y me eché 3 años en un bachillerato. Bueno, gracias otra vez. Ok, muy bien. ¿Va para la universidad? No, estoy... Libre. Ajá.